La tormenta de nieve golpeaba el pequeño rancho con una furia que parecía querer arrancarlo de la tierra. Eduardo Mendoza presionó su rostro contra la ventana helada y lo que vio le heló la sangre más que el viento del norte. Una figura humana se tambaleaba hacia su puerta, casi invisible entre los remolinos blancos. Era una mujer indígena, con el cabello negro pegado al rostro por el hielo, las ropas tradicionales empapadas y desgarradas. Sus labios tenían el color púrpura de la muerte cercana. Eduardo corrió hacia la puerta, sabiendo que tenía menos de 5 minutos para salvarla, pero sin saber que salvar su vida cambiaría para siempre la suya. Mi nombre es Eduardo, y durante 28 años había vivido solo en este rincón olvidado de Chihuahua, cuidando el ganado que heredé de mi padre y manteniendo una vida simple y predecible. Nunca había estado cerca de una mujer, mucho menos de una indígena apache, y ciertamente nunca había imaginado que una noche de tormenta cambiaría todo lo que creía saber sobre mí mismo, sobre el amor y sobre los secretos mortales que se esconden en las montañas de la Sierra Madre. Lo que ella hizo en las siguientes horas desafió todo lo que pensaba que era posible. Suscríbete al canal, porque te convertirás en parte de una comunidad que valora las historias bien contadas. Y juntos creamos un espacio donde las narrativas de calidad realmente importan. Comenta desde dónde nos escuchas. El hielo se había convertido en pequeñas dagas que cortaban mi piel mientras la cargaba hacia el interior de la cabaña. Su cuerpo era sorprendentemente ligero, pero su temperatura me alarmó. Estaba fría como la muerte misma. La deposité cerca del fuego que mantenía encendido en la chimenea de piedra, y por primera vez en mi vida adulta, tuve que tomar decisiones que iban más allá de cuándo plantar o cuándo cosechar. Sus ropas estaban completamente empapadas. Si no se las quitaba, moriría de hipotermia antes del amanecer. Pero yo era un hombre que había vivido solo durante una década, cuya experiencia con mujeres se limitaba a conversaciones corteses después de la misa dominical en el pueblo. Mis manos temblaron, no por el frío, sino por una mezcla de urgencia médica y pánico moral que nunca había experimentado. «Dios mío», murmuré quitándome mi camisa de lana gruesa, «perdóname por lo que tengo que hacer». Con movimientos rápidos pero respetuosos, comencé a quitar sus ropas tradicionales. La falda de cuero estaba rígida por el hielo, y las cuentas de colores de su blusa habían perdido su brillo bajo una capa de escarcha. Cada prenda que retiraba revelaba una piel bronceada marcada por cicatrices extrañas. Algunas parecían rituales, otras claramente de combate. No eran las marcas de una mujer común de su tribu. La envolví en todas mis mantas, frotando vigorosamente sus brazos y piernas para estimular la circulación. Su respiración era tan débil que tenía que acercar mi oído a sus labios para confirmar que seguía viva. Durante las siguientes 3 horas mantuve el fuego alimentado. Cambié las mantas húmedas por secas y le di pequeños sorbos de caldo tibio cuando ocasionalmente recuperaba la semiconciencia. Era cerca de las 4 de la madrugada cuando sus ojos se abrieron completamente por primera vez. No fueron los ojos confundidos de alguien que despierta de un sueño. Fueron los ojos alerta y calculadores de alguien que había estado evaluando su situación mucho antes de revelar que estaba despierta. «¿Cuánto tiempo?», preguntó en un español perfecto, con un acento que no podía identificar. «Desde anoche. Pensé que morirías». Se incorporó lentamente, manteniendo las mantas alrededor de su cuerpo, y me estudió con una intensidad que me hizo sentir como si fuera ella quien me había rescatado a mí. Era hermosa de una manera que jamás había visto. No la belleza suave de las mujeres del pueblo, sino algo salvaje y peligroso que hizo que mi corazón latiera de una forma completamente nueva. «Mi nombre es Aiyana», dijo. «Y tú has cometido un error muy peligroso al salvarme. ¿Qué quieres decir?» Sus ojos se dirigieron hacia la ventana donde la tormenta finalmente comenzaba a calmarse.
porque ellos me estaban persiguiendo, y ahora que me encontraron aquí, vendrán por ti también. ¿Quiénes? Los hombres que mataron a toda mi familia hace 3 días. Su voz era inquietantemente calmada. Los mismos hombres que ahora creen que tú eres mi cómplice. Un frío diferente al de la tormenta recorrió mi espina dorsal. ¿Tu cómplice en qué? Aiyana se levantó, dejando que una de las mantas cayera, y por primera vez noté algo que había pasado por alto durante la noche. Alrededor de su cintura, oculta entre los pliegues de la manta, llevaba un cinturón de cuero con objetos que definitivamente no eran adornos tradicionales. Parecían ser escalpos. En recuperar lo que me robaron, dijo, y su sonrisa reveló dientes perfectamente blancos, que contrastaban de manera inquietante con la sangre seca que ahora notaba bajo sus uñas. Y en asegurarme de que cada uno de ellos muera de la manera más lenta posible. Retrocedí instintivamente. Esta no era la víctima indefensa que había rescatado. Era algo completamente diferente. «Eduardo», dijo, usando mi nombre aunque nunca se lo había dicho, «tienes una elección que hacer ahora mismo. Puedes ayudarme a terminar lo que comencé, o puedes convertirte en un problema que necesito eliminar». El fuego crepitó detrás de ella, creando sombras que danzaban en su rostro, y me di cuenta de que la mujer que había salvado de la muerte tal vez era más peligrosa que la propia tormenta. Muben Nobucerus, la luz del amanecer filtrada a través de las contraventanas de madera, creó un patrón de rayas doradas en el suelo de mi cabaña, pero nada de la tranquilidad matutina que había conocido durante años. Aiyana se había vestido con ropa que encontró en el baúl de mi madre, un vestido azul marino que le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecho para ella. Pero era la manera en que se movía lo que había cambiado todo. Cada gesto era controlado, predatorio, como un jaguar estudiando a su presa. «¿Cómo sabes mi nombre?», pregunté, manteniendo distancia mientras ella exploraba meticulosamente cada rincón de mi hogar. «Porque he estado observando tu rancho durante semanas», respondió sin levantar la vista de los documentos que había encontrado en mi escritorio. «Sabía que necesitaría un lugar seguro, y un hombre solitario como tú era perfecto para mis planes». La traición golpeó mi pecho como un puño. «Entonces, ¿la tormenta? ¿Estar congelándote? Real, pero conveniente». Sus dedos trazaron el borde de una fotografía de mis padres. «Los hombres que me persiguen me encontraron más rápido de lo esperado. La tormenta fue una bendición, pero tu cabaña siempre fue mi destino final». Me senté pesadamente en mi silla favorita, la misma donde mi padre solía leer la Biblia cada noche. «¿Qué es lo que realmente quieres de mí?». Aiyana se acercó y se arrodilló frente a mí, tomando mis manos con una suavidad que contrastaba completamente con todo lo que había revelado. Sus palmas eran suaves, pero sus dedos tenían la fuerza de alguien acostumbrada a matar. «Hace una semana, 5 hombres atacaron mi poblado durante la ceremonia de la luna nueva. No vinieron por ganado o territorio, vinieron por algo específico. Un collar que ha estado en mi familia durante generaciones. Un collar que contiene el mapa hacia algo que vale más que todo el oro de México». «¿Un mapa?». Mi bisabuelo fue uno de los últimos guardianes de un secreto apache. Antes de morir, grabó la ubicación del tesoro más grande jamás escondido en la Sierra Madre, en cuentas especiales del collar. Los españoles han estado buscándolo durante siglos. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero su voz se mantuvo firme. «Mataron a mi esposo mientras defendía a nuestros hijos. Mataron a mis padres cuando se negaron a revelar dónde escondía el collar. Violaron y asesinaron a mi hermana menor cuando no pudo decirles lo que no sabía». La rage que vi en sus ojos era más intensa que cualquier fuego que hubiera encendido. Era la ira de una mujer que había perdido todo lo que amaba en una sola noche sangrienta. Solo yo sobreviví, porque estaba cazando en las montañas cuando llegaron. Para cuando regresé, mi mundo entero había sido destruido. Se puso de pie
y caminó hacia la ventana. Pero no se llevaron lo que vinieron a buscar. ¿Tienes el collar? Se tocó el pecho, donde bajo el vestido de mi madre claramente ocultaba algo. Y ahora ellos saben que estoy aquí. Vi sus antorchas en la distancia justo antes de que la tormenta se intensificara. Están esperando que escampe para venir por mí. Entonces huye, toma tu collar y desaparece en las montañas. No puedes huir de hombres como estos, Eduardo. Son cazadores profesionales, asesinos, pagados por alguien muy poderoso. Me seguirán hasta el fin del mundo. Sus ojos me estudiaron intensamente. Pero hay otra opción. ¿Cuál? Matarlos a todos antes de que puedan reportar mi ubicación a quien los contrató. El peso de sus palabras llenó la habitación como humo tóxico. ¿Y esperas que yo te ayude a asesinar 5 hombres? Espero que un hombre que fue lo suficientemente valiente para salvar la vida de una extraña sea lo suficientemente valiente para ayudarla a proteger la suya. Me levanté y comencé a caminar en círculos por la habitación, como solía hacer mi padre cuando enfrentaba decisiones difíciles. Aiyana, yo no soy un asesino, soy un facendero. Nunca he disparado a un hombre en mi vida. ¿Nunca has disparado a un lobo que amenazaba tu ganado? Eso es diferente. Es diferente. Estos hombres son depredadores, Eduardo. Destruyen familias, violan mujeres, matan niños. La única diferencia es que caminan en 2 piernas. Se acercó nuevamente y esta vez pude oler su piel, una mezcla de humo de leña y algo salvaje que hizo que mi cuerpo reaccionara de maneras que nunca había experimentado. Además, añadió con una sonrisa que era hermosa y terrible al mismo tiempo, si me ayudas a recuperar mi venganza, compartiré contigo la mitad del tesoro que el collar revela. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Suficiente para comprar la mitad del estado de Chihuahua. El sonido de cascos de caballo interrumpió nuestra conversación como un trueno distante pero amenazador. Aiyana se puso rígida, sus instintos transformándola instantáneamente de mujer seductora en guerrera letal. En un movimiento fluido, extrajo de algún lugar oculto de su vestido un cuchillo de hoja curva que brilló con la luz del amanecer. «Ya están aquí», murmuró, moviéndose hacia la ventana con pasos silenciosos como los de un fantasma. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que estaba seguro de que podían escucharlo desde afuera. «¿Cuántos?» «5, como te dije». Sus ojos escanearon el exterior con la precisión de un depredador. Van a rodear la cabaña, 2 por la parte trasera, 1 por cada lado, y el líder vendrá directamente a la puerta principal. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque es exactamente lo que hicieron en mi poblado. Su voz era glacial. Manuel Gutiérrez, el líder, siempre usa la misma táctica. Es efectiva pero predecible cuando lo conoces lo suficiente. Corrí hacia mi armario donde guardaba el rifle de mi padre, pero Aiyana me detuvo con una mano firme en mi brazo. Un rifle hace demasiado ruido. Si hay más hombres esperando en las montañas, vendrán corriendo al escuchar disparos. Señaló hacia la chimenea. ¿Tienes un hacha? Sí, pero... ¿Y cuerda? Aiyana, no puedo... Eduardo, me interrumpió girándose para mirarme directamente a los ojos. En los próximos 10 minutos, esos hombres van a patear tu puerta, van a preguntarte por mí. Cuando descubran que estoy aquí, van a matarte de todas formas, porque ahora eres un testigo. Tu única opción es luchar o morir como un cordero. Los cascos se detuvieron. El silencio que siguió fue más aterrador que cualquier sonido. «Dame el hacha», dijo extendiendo su mano. «¿Qué vas a hacer?» «Lo que debería haber hecho la noche que mataron a mi familia». Sus ojos se endurecieron hasta convertirse en obsidiana pulida. «Voy a cobrar cada gota de sangre que me deben». Un golpe fuerte resonó en mi puerta principal. Una voz áspera gritó en español. «¡Abra la puerta! Sabemos que está ahí adentro». Aiyana me hizo señas para que permaneciera en silencio y se dirigió hacia la parte trasera de la cabaña.
Con movimientos que parecían ensayados, comenzó a colocar mi cuerda de trabajo formando pequeñas trampas cerca de las ventanas traseras. Sus manos trabajaban con una habilidad que evidenciaba años de experiencia en algo mucho más siniestro que las labores domésticas. «Eduardo Mendoza», gritó la voz otra vez. «Sabemos que rescataste a la mujer Apache. Entrégala y no tendremos problemas contigo». Aiyana me miró por encima del hombro y susurró: «Respóndeles, mantén su atención en la puerta principal. ¿Qué les digo? Que necesitas un minuto para vestirte, cualquier cosa que los mantenga esperando». Caminé hacia la puerta con piernas que se sentían como si fueran de madera podrida. «Un momento, déjenme vestirme. Tienes 30 segundos antes de que derribemos esta puerta», respondió la voz. Aiyana había desaparecido por la puerta trasera tan silenciosamente que dudé si realmente había estado allí. Me quedé solo en mi cabaña, con el hacha en mis manos temblorosas, esperando a que comenzara una violencia que nunca había imaginado que tocaría mi vida. Pero entonces escuché algo que hizo que mi sangre se congelara. Un grito ahogado que venía de la parte trasera de la cabaña, seguido por el sonido inconfundible de un cuerpo cayendo pesadamente al suelo. Aiyana había comenzado su venganza. El silencio que siguió fue roto solo por mi respiración agitada y el crujir de la madera de mi cabaña bajo el viento matutino. Sabía que en cuestión de segundos, los hombres que quedaban se darían cuenta de que habían perdido a uno de los suyos. «¡Rodríguez!», gritó la voz del líder. «¡Rodríguez, responde!». No hubo respuesta. «¡Maldición! ¡Derriba esa puerta! ¡Ahora!». El primer golpe contra mi puerta principal sacudió toda la cabaña. El segundo agrietó la madera. Para el tercero, sabía que tenía que tomar una decisión que cambiaría mi vida para siempre: convertirme en cómplice de una asesina o morir como un hombre inocente. Elegí la supervivencia. Cuando la puerta se astilló y el primer hombre entró con su pistola desenfundada, yo estaba esperando detrás de la columna de soporte principal con el hacha levantada. Su sorpresa duró exactamente el tiempo que tardé en enterrar la hoja en su cráneo. La sangre salpicó mis manos, mi camisa, mi rostro. El olor metálico llenó mis fosas nasales. El peso de su cuerpo cayendo me mostró que había cruzado una línea de la que nunca podría regresar. Pero cuando vi a Aiyana aparecer detrás del segundo hombre que entró y cortar su garganta con un movimiento tan fluido que parecía una danza, me di cuenta de algo que me aterró. No me sentía culpable, me sentía completamente vivo por primera vez en mi vida. La sangre había formado charcos irregulares en el suelo de madera de mi cabaña, creando un mapa rojo de violencia que jamás podría ser borrado completamente. 3 hombres yacían muertos, 2 por la mano letal de Aiyana, 1 por la mía. El silencio era absoluto, excepto por nuestras respiraciones agitadas y el goteo constante de sangre desde el hacha que aún sostenía. Aiyana se movía entre los cuerpos con la eficiencia clínica de un carnicero experimentado, revisando bolsillos y retirando armas. Su vestido azul marino, el vestido de mi madre, estaba salpicado de rojo, pero ella parecía completamente ajena al agore que la rodeaba. «Faltan 2», dijo sin levantar la vista de su búsqueda. «Manuel y otro más. Están esperando afuera para ver si salimos». Mis manos temblaban incontrolablemente mientras observaba el cráneo destrozado del hombre que había matado. «Dios mío, ¿qué hemos hecho? Hemos sobrevivido». Encontró algo en el bolsillo del segundo muerto, una bolsa de cuero llena de monedas de oro. «Y ahora sabemos quién los contrató». «¿Qué quieres decir?». Me mostró una de las monedas. Tenía grabado el escudo de armas de una familia que reconocí inmediatamente: los Vázquez, la familia más rica de Chihuahua. ¿Don Francisco Vázquez está detrás de esto? Su hijo mayor, Sebastián, aparentemente ha estado buscando el tesoro de mi bisabuelo durante años. Aiyana se guardó las monedas. «Lo que significa que esto no termina aquí.
Cuando estos hombres no regresen, enviará más. Un disparo resonó afuera, seguido inmediatamente por otro. Aiyana y yo nos miramos con comprensión instantánea. Los dos hombres restantes acababan de descubrir los cuerpos que ella había dejado afuera. «Se están reagrupando», murmuró, moviéndose hacia la ventana lateral. «Manuel es inteligente. No va a entrar directamente después de lo que le pasó a sus hombres. Entonces, ¿qué va a hacer?» Y como si hubiera escuchado mi pregunta, el olor a humo comenzó a filtrarse bajo la puerta principal. «Van a quemarnos», dijo Aiyana con una calma que me resultó más aterradora que el pánico. Es su estrategia cuando las cosas se complican. Prefieren cenizas que testigos. El humo se intensificó rápidamente. A través de las grietas en las contraventanas, podía ver las llamas naranjas comenzando a lamer los costados de mi cabaña. Todo lo que mi padre había construido, todo lo que había sido mi hogar durante 28 años, estaba siendo destruido para silenciarnos para siempre. «Hay una manera de salir», dije de repente, recordando algo que había olvidado durante años. «Mi padre construyó un túnel desde el sótano hasta el establo durante la guerra. Dijo que era para esconderse de los bandidos». Los ojos de Aiyana se iluminaron. «¿Dónde está la entrada?» «Detrás de la despensa». Corrimos hacia la pequeña habitación donde guardaba los alimentos enlatados. El humo se estaba volviendo espeso, quemando nuestros ojos y gargantas. Aiyana me ayudó a mover los estantes pesados que ocultaban una pequeña puerta de madera que no había abierto en más de una década. El túnel era estrecho y bajo, apenas lo suficientemente amplio para que una persona gateara. La oscuridad era absoluta, pero podía sentir el aire más fresco que venía del otro extremo. «Tú primero», le dije. «No, si hay una trampa esperándonos, necesito enfrentarla yo». Sin esperar mi respuesta, desapareció en la oscuridad del túnel. La seguí, arrastrándome sobre tierra húmeda y raíces que se enredaban en mi ropa. El sonido de la madera quemándose arriba de nosotros se intensificaba, y pedazos de ceniza caliente comenzaron a caer a través de las grietas en el techo del túnel. Cuando finalmente emergimos en el establo, mi cabaña era una antorcha gigante contra el cielo matutino. Los dos hombres restantes estaban parados a distancia segura, observando su trabajo con satisfacción evidente. «Ahora», susurró Aiyana, «terminaremos esto de una vez por todas». Pero cuando me volteé para mirarla, vi algo en sus ojos que hizo que mi estómago se hundiera. No era solo sed de venganza, era una hambre más profunda, más oscura. Era el rostro de alguien que había descubierto que disfrutaba matando. Y me di cuenta de que tal vez había salvado a la persona equivocada esa noche de tormenta. «Eduardo», me dijo con una sonrisa que ya no era hermosa, sino depredadora. «¿Sabes lo que más me gusta de ti?» «¿Qué?» «Que eres lo suficientemente fuerte para hacer lo necesario, pero lo suficientemente inocente para sentirte mal por ello. Es una combinación muy útil». El establo proporcionaba cobertura perfecta para observar a los dos hombres que celebraban prematuramente lo que creían era nuestra muerte. Manuel Gutiérrez era exactamente como Aiyana lo había descrito. Un hombre grande, con cicatrices, que cruzaban su rostro moreno como un mapa de violencia pasada. Su compañero era más joven, nervioso, constantemente mirando por encima del hombro como si esperara que apareciéramos como fantasmas vengadores. «El joven se llama Carlos», susurró Aiyana mientras observábamos desde detrás de las balas de heno. «Es nuevo en este trabajo. Su miedo lo hace impredecible, pero también débil. ¿Cómo sabes tanto sobre ellos?» «Porque los he estado cazando durante semanas, Eduardo. Aprendes mucho sobre los hombres cuando planeas matarlos». La manera casual en que hablaba sobre asesinato me hizo reconsiderar todo lo que creía saber sobre ella. «Aiyana, antes dijiste que mataron a tu familia hace 3 días, pero acabas de decir que los has estado cazando durante semanas.
Sus ojos se endurecieron, y por un momento vi un destello de algo que podría haber sido vulnerabilidad. Mi familia fue asesinada hace 3 semanas, no 3 días. He estado siguiendo a estos bastardos por todo el territorio, esperando el momento perfecto para mi venganza. ¿Me mentiste? Te dije lo que necesitabas escuchar para sobrevivir. Se giró para mirarme directamente. ¿Realmente importa ahora? Acabas de matar a un hombre, Eduardo. Tu inocencia ya está perdida. Tenía razón, pero la traición dolía más que la culpa. ¿Qué más me has mentido? Que necesitaba tu ayuda. Su sonrisa regresó, fría y calculadora. La verdad es que podría haber matado a todos estos hombres yo sola, pero tener un cómplice hace las cosas más interesantes. Antes de que pudiera responder, Manuel gritó hacia los restos humeantes de mi cabaña. «Espero que hayan gritado antes de morir, malditos». Su risa resonó por todo el valle y algo dentro de mí se quebró definitivamente. Ya no importaba que Aiyana hubiera manipulado mis emociones o que hubiera mentido sobre los detalles. Estos hombres habían destruido mi hogar, habían venido a matarnos y se regocijaban en lo que pensaban era nuestro sufrimiento. «¿Cuál es el plan?», pregunté. «Simple. Tú tomas a Carlos desde el lado izquierdo. Yo me encargo de Manuel». «¿Con qué armas?». Aiyana señaló hacia un rincón del establo donde mi padre guardaba herramientas de trabajo. «Un pico puede ser muy efectivo si sabes usarlo correctamente». Tomé el pico, sintiendo su peso familiar en mis manos. Durante años había usado esta herramienta para romper tierra dura y desenterrar rocas. Nunca había imaginado que la usaría para quebrar huesos humanos. «Una cosa más», dijo Aiyana, deteniéndome antes de que pudiera moverme. «Carlos va a suplicar por su vida cuando se dé cuenta de que estás sobre él. Va a decir que tiene esposa, niños, que solo siguió órdenes. Va a hacer que te sientas como un monstruo por matarlo. Y necesitas recordar que los monstruos reales son los que torturan familias enteras por codicia, los que violan mujeres y matan niños por diversión, los que queman casas con personas inocentes adentro». Sus palabras encendieron una ira que no sabía que tenía. Me moví silenciosamente hacia el lado izquierdo del establo, usando las sombras largas de la mañana como cobertura. Carlos estaba parado cerca de un árbol, fumando y ocasionalmente escupiendo hacia las cenizas de mi hogar. Cuando salté sobre él, su cigarrillo voló en un arco perfecto antes de caer en la tierra. Sus ojos se abrieron con terror puro al ver el pico levantado sobre mi cabeza. «Por favor», gritó exactamente como Aiyana había predicho. «Tengo familia, tengo 3 hijos». Por un momento vacilé, pero entonces recordé el sonido de las llamas devorando todo lo que amaba, y el pico descendió con toda la fuerza de mi ira. El impacto envió vibraciones por mis brazos, y Carlos se desplomó sin otro sonido. Cuando me volteé, vi que Aiyana ya había terminado con Manuel, pero lo que había hecho con él era artístico en su crueldad. Estaba vivo, pero apenas, atado al árbol con heridas precisas que lo mantendrían consciente, pero desangrándose lentamente. «Necesito que me diga quién más sabe sobre el collar», explicó cuando vio mi expresión. «La información vale más que una muerte rápida». Manuel levantó su cabeza ensangrentada y me miró con una mezcla de respeto y horror. «Tu mujer es el diablo mismo, gringo». «No es mi mujer», respondí automáticamente. «¿No?». Manuel tosió sangre. «Entonces eres aún más estúpido de lo que pensé. ¿Qué creen ustedes? ¿Es Eduardo realmente tan inocente como parece, o está descubriendo una oscuridad que siempre estuvo dentro de él?» «Dusi Bambruns». Las palabras de Manuel resonaron en mi mente mientras Aiyana trabajaba meticulosamente para extraer información de él. Cada pregunta que hacía era acompañada por una nueva herida pequeña, pero estratégicamente colocada. Nunca lo suficientemente profunda para matarlo rápidamente, pero siempre lo suficiente para intensificar su agonía. «¿Quién más sabe que Sebastián Vázquez contrató este trabajo?»,
preguntó mientras limpiaba la sangre de su cuchillo en la camisa del moribundo. Nadie, solo don Francisco. Manuel jadeó. Sebastián mantiene estos asuntos lejos de su padre. ¿Cuántos hombres tiene Sebastián bajo su mando? 20, tal vez 30, la mayoría en la hacienda principal. Ayana asintió satisfecha. ¿Y cuánto tiempo antes de que envíe más hombres a buscarlos? Una semana, quizás 2. Dependía de si encontrábamos el collar rápido. Yo permanecí en silencio durante todo el interrogatorio, pero algo estaba creciendo dentro de mí que no reconocía. No era horror por la tortura que presenciaba, era fascinación. La precisión con que Ayana aplicaba dolor, la manera en que controlaba completamente la situación, el poder absoluto que tenía sobre la vida y muerte de este hombre. Era hermoso, de una manera perturbada. Última pregunta, Manuel, dijo Ayana, acercando la punta de su cuchillo al ojo izquierdo del hombre. ¿Dónde está la hacienda de Sebastián exactamente? Al norte, 3 días de cabalgata. En el Valle de Santa Clara. Por favor, ya te dije todo, mátame de una vez. Pronto, le prometió Ayana. Entonces se volteó hacia mí. ¿Quieres el honor de terminarlo? La pregunta me golpeó como un puño físico. ¿Yo? Has matado 2 hombres hoy, Eduardo, pero ambas fueron muertes rápidas, de supervivencia. Esta sería diferente. Esta sería una ejecución deliberada, calculada. Sus ojos me estudiaron intensamente. Te ayudaría a entender quién realmente eres. Miré a Manuel, que me observaba con una mezcla de desprecio y súplica. Este hombre había venido a matarme, había quemado mi hogar, había participado en el asesinato de la familia de Ayana. Se merecía morir, ¿verdad? Tomé el cuchillo de las manos de Ayana. Era más pesado de lo que esperaba, y el mango de hueso tallado se sentía extrañamente natural en mi palma. Eduardo, susurró Manuel, no tienes que hacer esto. Puedes simplemente irte, alejarte de ella antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para darte cuenta de que ella no es una víctima, tosió más sangre. Es una cazadora. Y una vez que termine conmigo y con Sebastián, necesitará nuevas presas. Miré a Ayana, que observaba nuestra conversación con diversión evidente. ¿Es verdad?, le pregunté. ¿Importa?, respondió. ¿Realmente vas a dejar que las palabras de un asesino torturado te hagan dudar de la mujer que te mostró quién realmente puede ser? Tenía razón. Durante 28 años había vivido una existencia gris y predecible. En un solo día había experimentado más emoción, más poder, más vida real que en toda mi existencia anterior. Si esto era lo que significaba estar cerca de Ayana, entonces tal vez valía la pena el precio. Hundí el cuchillo en el corazón de Manuel con un movimiento firme y decidido. Sus ojos se abrieron con sorpresa, no por el dolor, sino por algo que vio en mi rostro en ese momento final. Bien, dijo Ayana cuando Manuel finalmente se desplomó. Ahora sabemos exactamente lo que tenemos que hacer. ¿Qué? Vamos a la hacienda de Sebastián Vázquez. Vamos a matar a todos los hombres que encontremos allí. Y vamos a tomar no solo mi venganza, sino el tesoro más grande de México. Se acercó a mí y puso sus manos ensangrentadas en mis mejillas. Y cuando terminemos, Eduardo, seremos los 2 más ricos y poderosos de todo Chihuahua. Me besó entonces y pude saborear la sangre de Manuel en sus labios. Debería haberme repugnado, pero en cambio me excitó de una manera que jamás había experimentado. Cuando se separó, vi mi reflejo en sus ojos oscuros, y la persona que me miró de vuelta ya no era el facendero tímido que había rescatado a una mujer de la tormenta. Era alguien completamente diferente, alguien capaz de cualquier cosa. No. Enterramos los cuerpos en una fosa común detrás del establo, trabajando en silencio mientras el sol alcanzaba su cenit. Cada palada de tierra que echaba sobre los cadáveres se sentía como otra capa de mi vida anterior siendo sepultada junto con ellos.
Aiyana trabajaba con la eficiencia de alguien que había hecho esto antes. Muchas veces antes. ¿Cuántos hombres has matado?, le pregunté cuando terminamos de alisar la tierra removida. ¿Incluyendo hoy? Limpió el sudor de su frente, dejando una mancha de tierra en su piel bronceada. 17. El número me golpeó como un puño físico. ¿17? Mi primera muerte fue a los 14 años. Un comerciante que intentó violarme cuando fui al pueblo a vender pieles con mi padre. Sus ojos se endurecieron al recordar. Le abrí la garganta con el mismo cuchillo que uso ahora. Mi padre me dijo que había nacido para ser guerrera. ¿Y los otros 15? Bandidos, principalmente. Hombres que amenazaron a mi familia o mi tribu a lo largo de los años. Se encogió de hombros como si estuviera hablando del clima. La vida en la frontera no permite lujos como la compasión, Eduardo. Mientras hablábamos, había estado reuniendo suministros de los restos de mi cabaña y del establo. Había salvado algunas herramientas, mantas, comida enlatada y, más importante, las 2 pistolas y municiones de los hombres muertos. ¿Sabes usar armas de fuego?, me preguntó mientras inspeccionaba un Colt 45 que había pertenecido a Manuel. Puedo disparar a conejos y coyotes. Disparar a hombres es diferente. Se mueven impredeciblemente, disparan de vuelta, y su voluntad de vivir los hace peligrosos hasta el último segundo. Me entregó la pistola. Pero tienes algo que la mayoría de los hombres no tienen. ¿Qué? Ya no tienes nada que perder. Tenía razón. Mi hogar estaba destruido. Mi vida pacífica había terminado y mi inocencia estaba enterrada con los 5 cadáveres bajo nuestros pies. Por primera vez en mi vida era completamente libre. ¿Hay algo más que necesitas saber antes de que vayamos a la hacienda de Sebastián?, dijo Aiyana mientras ensillaba uno de los caballos que los hombres habían dejado. Sobre el collar. ¿Qué? Se desabrochó la parte superior de su vestido y reveló el collar que había estado escondido contra su pecho. Era extraordinario. Cuentas de turquesa y obsidiana intercaladas con piezas de oro que claramente no eran de manufactura apache. Pero lo que más llamó mi atención fueron las pequeñas inscripciones grabadas en cada cuenta dorada. Mi bisabuelo no era solo un guardián apache, explicó mientras yo examinaba los símbolos intrincados. Era un ex sacerdote jesuita que se había casado con mi bisabuela después de renunciar a la iglesia. Cuando los españoles comenzaron a saquear los templos aztecas, él ayudó a esconder el tesoro más sagrado del emperador Moctezuma. ¿El tesoro de Moctezuma? Pensé que era solo una leyenda. Las mejores leyendas están basadas en verdades que los poderosos prefieren mantener ocultas. Sus dedos trazaron las inscripciones. Cada cuenta cuenta parte de la historia y juntas forman un mapa detallado hacia una cueva en la Sierra Madre donde se escondió suficiente oro para comprar un país pequeño. ¿Por qué me cuentas esto ahora? Porque una vez que lleguemos a la hacienda de Sebastián, vamos a estar en territorio enemigo, rodeados de hombres que matarían a sus propias madres por una fracción de este tesoro. Necesito saber que confías en mí completamente, sin importar lo que veas o escuches. Su petición de confianza era irónica, considerando que había mentido sobre casi todo desde el momento que la conocí. Pero mirando el collar, sintiendo el peso de la pistola en mi mano y recordando la manera en que mi cuerpo había respondido al acto de matar, me di cuenta de que la confianza ya no era el problema. El problema era que ya no estaba seguro de quién era yo realmente. Aiyana, dije finalmente, ¿qué planeas hacer exactamente cuando lleguemos a la hacienda? Su sonrisa regresó, y esta vez no trató de ocultar la oscuridad que había detrás de ella. Voy a hacer que Sebastián Vázquez me suplique por una muerte rápida. Voy a matar a cada uno de sus hombres de las maneras más creativas posibles. Y luego, cuando el valle entero sepa que no hay que meterse conmigo, voy a usar el mapa del collar para hacernos ricos más allá de nuestros sueños más salvajes. ¿Y después de eso?
Después de eso, Eduardo, el mundo entero será nuestro. Montó su caballo y me miró expectante. Era mi última oportunidad para elegir una vida diferente, para alejarme de esta mujer hermosa y letal que había transformado mi existencia pacífica en una espiral de violencia y posibilidades infinitas. Monté mi caballo y la seguí hacia el norte, hacia el Valle de Santa Clara, hacia un futuro que sabía que estaría manchado de sangre, pero que prometía más vida real de la que había experimentado en 28 años de existencia gris. Mientras cabalgábamos, me di cuenta de que ya no estaba siguiendo a Aiyana por miedo o manipulación. La estaba siguiendo porque finalmente había encontrado mi verdadera naturaleza. Tienes razón, son solo 7 capítulos. Aquí están los 5 capítulos restantes para completar los 12 capítulos solicitados, manteniendo total coherencia con la historia. 3 días de cabalgata a través del territorio árido de Chihuahua habían endurecido algo más que nuestros músculos. Cada milla que avanzábamos hacia el Valle de Santa Clara me alejaba más del hombre que había sido y me acercaba más a algo que aún no podía nombrar completamente. Aiyana cabalgaba a mi lado con la gracia natural de alguien nacida en la silla, pero yo podía sentir que constantemente me observaba, evaluando mi transformación con la misma precisión clínica que había usado para torturar a Manuel. «Cuéntame sobre tu primera vez con una mujer», me dijo durante nuestro descanso del mediodía, mientras compartíamos carne seca y agua tibia a la sombra de un cactus gigante. La pregunta me tomó desprevenido. ¿Por qué? Porque necesito entender completamente al hombre que va a ayudarme a matar a 20 personas. Sus ojos me estudiaron con una intensidad que hacía que fuera imposible mentir. Y porque nunca he conocido a un hombre de tu edad que se sonroje cuando una mujer se acerca demasiado. El calor subió a mis mejillas inmediatamente, probando su punto. Nunca he estado con una mujer de esa manera. ¿Nunca? No había burla en su voz, solo curiosidad genuina, ni siquiera con las prostitutas del pueblo. Mi padre me enseñó que el cuerpo era un templo sagrado, que la intimidad era algo que se compartía solo con una esposa elegida por Dios. Tomé un trago de agua para ocultar mi incomodidad. Supongo que nunca encontré a la mujer correcta. Aiyana se acercó más. Lo suficiente para que pudiera oler su piel mezclada con el sudor del viaje y algo salvaje que era únicamente suyo. ¿Y ahora? Después de todo lo que hemos hecho juntos, después de toda la sangre que hemos derramado, ¿todavía crees en esas reglas de tu padre? No sé qué creo ya. Bueno, se puso de pie y comenzó a desabrocharse el vestido manchado de sangre. Entonces, tal vez es hora de que descubras quién eres realmente sin todas esas reglas. El vestido cayó al suelo del desierto y por primera vez en mi vida adulta vi a una mujer completamente desnuda bajo la luz dorada del sol del mediodía. Su cuerpo era una obra de arte esculpida por años de supervivencia en la frontera. Fuerte, marcado por cicatrices que contaban historias de violencia sobrevivida, hermoso de una manera que hizo que mi respiración se detuviera completamente. «Aiyana». «Shh». Se acercó y puso sus manos en mi pecho. «No hables, no pienses, solo siente». Lo que siguió fue una educación en intimidad que ningún sacerdote o padre podría haber preparado. Aiyana me guió con la misma paciencia y precisión que había usado para enseñarme a matar, mostrándome secretos del placer que transformaron mi entendimiento de lo que significaba estar vivo. Cada toque, cada movimiento, cada sonido que hizo me conectó más profundamente no solo con ella, sino con una parte de mí mismo que había estado dormida durante décadas. Cuando terminamos, yacíamos entrelazados sobre nuestras mantas, mi mente luchando por procesar la intensidad de lo que había experimentado. «¿Cómo te sientes?» Me preguntó, trazando las cicatrices recientes en mis manos, donde las armas habían dejado marcas, como si hubiera muerto y renacido como alguien completamente diferente. «Bien».
porque el hombre que eras antes no podría hacer lo que tenemos que hacer en la hacienda de Sebastián. Se incorporó y comenzó a vestirse, pero el hombre que eres ahora, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Mientras nos preparábamos para continuar nuestro viaje, noté algo que había pasado por alto antes. En la alforja de Aiyana había más armas de las que podía explicar por los hombres que habíamos matado. Cuchillos de diferentes tamaños y formas, una pequeña hacha de guerra apache, incluso un garrote con púas de metal. ¿De dónde sacaste todo eso?, pregunté. «Son trofeos», respondió sin levantar la vista mientras aseguraba las correas de su silla. «De todos los hombres que he matado a lo largo de los años, cada arma cuenta una historia. ¿Guardas recuerdos de todos tus asesinatos? ¿No guardas tú recuerdos de todos tus momentos importantes?» Se volteó hacia mí con esa sonrisa que había aprendido a temer y desear simultáneamente. La diferencia es que mis momentos importantes involucran la muerte de personas que merecían morir. Montamos nuestros caballos y continuamos hacia el norte. Pero algo había cambiado en nuestra dinámica. Ya no era solo un facendero siguiendo a una mujer vengativa. Ahora éramos socios en algo más profundo y oscuro. Y mientras cabalgábamos hacia el Valle de Santa Clara, me di cuenta de que esperaba con ansias lo que vendría después tanto como la temía. El Valle de Santa Clara se extendía ante nosotros como una herida verde en el paisaje árido de Chihuahua. La hacienda de Sebastián Vázquez dominaba el centro del valle como un pequeño reino feudal. Muros de adobe de 3 metros de altura, torres de vigilancia en cada esquina y suficientes edificios internos para albergar a un pequeño ejército. El humo que se elevaba desde varias chimeneas indicaba que la propiedad estaba completamente ocupada. «¿Cuántos hombres calculás que hay ahí?», pregunté mientras observábamos desde una cresta rocosa a media milla de distancia. Aiyana estudió la hacienda con ojos de halcón durante varios minutos antes de responder. «30, tal vez 40, más de los que Manuel nos dijo». Se volteó hacia mí con una expresión que mezclaba emoción y algo que podría haber sido preocupación. «Eduardo, necesito que sepas que una vez que comencemos esto no hay vuelta atrás. No para ninguno de nosotros. Ya no hay vuelta atrás para mí desde el momento que hundí el hacha en el cráneo de aquel primer hombre. No, eso fue supervivencia. Esto será algo completamente diferente». Sus ojos se endurecieron. «Esto será una masacre calculada y metódica. Vamos a matar hombres que tal vez nunca nos hicieron daño personal, solo porque trabajan para alguien que sí nos hizo daño». La manera en que lo dijo, con anticipación más que con remordimiento, me hizo darme cuenta de que Aiyana no estaba tratando de disuadirme. Estaba probándome, viendo si tenía el estómago para lo que ella consideraba el trabajo real. «¿Cuál es el plan?» «Esperamos hasta después de la medianoche. La mayoría de los hombres estarán borrachos o dormidos. Entramos por la torre suroeste. Tiene el guardián más joven y menos experimentado. Matamos silenciosamente a tantos como podamos antes de que se den cuenta de que estamos ahí. Y después encontramos a Sebastián Vázquez y le hago pagar por cada gota de sangre de mi familia». Su mano se movió inconscientemente hacia el collar oculto bajo su blusa. Y luego, usando la información que él va a darme antes de morir, encontramos el tesoro que va a hacernos los 2 más ricos y poderosos del norte de México. Pasamos las siguientes horas estudiando los patrones de los guardias, contando cuántos hombres veíamos, memorizando la disposición de los edificios. Era como estudiar un problema de ingeniería complejo, excepto que la solución involucraría derramar suficiente sangre como para pintar los muros de adobe de rojo oscuro. Cuando el sol finalmente se puso, Aiyana comenzó a prepararse para lo que ella llamó la danza de la muerte. Se quitó el vestido de mi madre y se vistió completamente de negro, pantalones de cuero, camisa ajustada, botas especiales que no harían ruido al caminar. Luego comenzó a colocarse armas por todo su cuerpo de maneras que no había visto antes.
Cuchillos en las botas, otro en la muñeca, la pequeña hacha de guerra en el cinturón, una pistola en cada cadera. Cuando terminó, se veía como la personificación de la muerte misma, hermosa, letal y completamente sin misericordia. ¿Siempre te preparas así?, pregunté. Solo para trabajos especiales. Me entregó una pistola extra y un cuchillo largo. Esta noche va a ser especial, Eduardo. Esta noche vamos a escribir nuestros nombres en la historia de Chihuahua, con la sangre de nuestros enemigos. Mientras esperábamos que llegara la medianoche, Aiyana me contó historias sobre otras masacres que había presenciado o ejecutado. Habló sobre ellas de la misma manera que otras mujeres hablarían sobre recetas de cocina o eventos sociales, con conocimiento técnico y satisfacción personal. La clave, me explicó, es nunca dejar que se agrupen. Hombres solos son cobardes. Hombres en grupos pueden ser peligrosos, así que los separas, los aíslas y los matas uno por uno antes de que puedan pedir ayuda. Y si algo sale mal, matamos a todos de todas maneras, pero más rápido y con más ruido. Su sonrisa en la oscuridad era más aterradora que cualquier expresión de ira. Pero nada va a salir mal, Eduardo, porque tengo algo que ningún otro asesino tiene. ¿Qué? Un compañero que ya no tiene alma que salvar. Sus palabras me golpearon como un puño físico, no porque fueran crueles, sino porque eran verdaderas. En algún punto durante los últimos días había cruzado una línea que no podía ver hasta que ya estaba del otro lado. Ya no era Eduardo Mendoza, el facendeiro tímido y religioso. Era alguien completamente nuevo, alguien capaz de violencia que habría horrorizado al hombre que era una semana antes. Y lo más aterrador de todo era que me gustaba quién me había convertido. La medianoche llegó con una luna nueva que proporcionaba la oscuridad perfecta para nuestro trabajo. Aiyana se movía a través del terreno rocoso hacia la hacienda como una sombra viviente, cada paso calculado para no hacer el más mínimo sonido. Yo la seguía, intentando imitar su gracia letal, sintiendo el peso de las armas contra mi cuerpo como recordatorios constantes de lo que estábamos a punto de hacer. La torre suroeste se alzaba ante nosotros, una estructura de adobe de 4 metros con una sola ventana pequeña en el nivel superior. El guardián que Aiyana había identificado era un joven de no más de 20 años que había estado luchando contra el sueño durante nuestra vigilancia. Cuando subamos, susurró Aiyana, yo me encargo del guardián. Tú vigilas la escalera. Si alguien sube, lo matas silenciosamente. ¿Entendido? Asentí, aunque mi garganta estaba tan seca que dudaba si podría hacer algún sonido. Aiyana trepó por el exterior de la torre con la agilidad de una araña, usando las irregularidades en el adobe como puntos de apoyo. En menos de 2 minutos había llegado a la ventana. Pude escuchar un sonido suave, como un suspiro prolongado, y luego silencio absoluto. Una cuerda cayó silenciosamente junto a mí. La usé para subir a la torre, donde encontré a Aiyana limpiando su cuchillo en la camisa del guardián muerto. El joven yacía con los ojos abiertos, una expresión de sorpresa permanente congelada en su rostro juvenil. ¿Sintió dolor?, pregunté automáticamente. No, fue rápido y limpio. Aiyana se acercó a la ventana que daba al patio interior de la hacienda. Ahora podemos ver exactamente con lo que estamos tratando. El patio central estaba débilmente iluminado por antorchas colocadas estratégicamente. Pude contar al menos 15 hombres visibles, algunos jugando cartas cerca del pozo central, otros durmiendo en hamacas colgadas entre pilares, varios más patrullando perezosamente el perímetro interior. Demasiados, murmuré. No, es perfecto. Los ojos de Aiyana brillaron con una luz que no había visto antes. ¿Ves esa estructura grande en el centro? Es la casa principal donde vive Sebastián. Y ese edificio más pequeño a la derecha es probablemente el arsenal donde guardan armas y municiones.
cuál atacamos primero? Ninguno. Su sonrisa se amplió. Primero vamos a crear una distracción que los haga correr en pánico. Y cuando estén corriendo como pollos sin cabeza, los cazaremos uno por uno. Bajamos silenciosamente al patio usando la cuerda. Aiyana se dirigió directamente hacia el edificio que había identificado como arsenal, mientras yo la seguía sintiendo como si estuviera en un sueño extraño donde la violencia se había convertido en algo artístico y hermoso. El arsenal estaba débilmente custodiado, solo un hombre mayor que roncaba apoyado contra la puerta. Aiyana lo ejecutó con la misma eficiencia clínica que había usado con el guardián de la torre. Entonces forzamos la cerradura y entramos en lo que era efectivamente un pequeño depósito de armas. Barriles de pólvora, cajas de municiones, rifles, pistolas y algo que hizo que los ojos de Aiyana se iluminaran como los de un niño en Navidad. Varios cartuchos de dinamita. «Eduardo», susurró con una voz llena de emoción genuina, «creo que acabo de encontrar la manera de hacer que esta noche sea absolutamente unforgettable». Trabajamos rápidamente, colocando cartuchos de dinamita en ubicaciones estratégicas alrededor del arsenal, conectándolos con una mecha larga que nos daría tiempo suficiente para llegar a posiciones seguras antes de la explosión. «Cuando esto explote», explicó Aiyana mientras encendía la mecha, «van a correr hacia el ruido para ver qué pasó. Ahí es cuando comenzaremos a cazarlos». Corrimos hacia el otro lado del patio y nos posicionamos detrás de una fuente decorativa que nos proporcionaría cobertura. Mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que los hombres a 20 metros de distancia podrían escucharlo. La explosión, cuando finalmente llegó, fue más intensa de lo que había anticipado. El arsenal completo desapareció en una bola de fuego naranja que iluminó todo el valle por varios segundos. El sonido fue ensordecedor, y la onda de choque rompió ventanas en toda la hacienda. Inmediatamente, hombres comenzaron a correr desde todas las direcciones hacia los restos humeantes del arsenal, gritando órdenes confusas y preguntando qué había pasado. Exactamente como Aiyana había predicho, estaban corriendo en pánico sin formación ni coordinación. «Ahora», murmuró, levantando su pistola. El primer disparo derribó a un hombre que corría directamente hacia nosotros. El segundo mató a otro que trataba de organizar a los demás. Para el tercer disparo, yo había comenzado a disparar también, sintiendo la misma adrenalina fría que había experimentado en mi cabaña, pero amplificada 10 veces. Los hombres comenzaron a caer como trigo en la cosecha, y me di cuenta de que esto no era una batalla, era una ejecución artísticamente orquestada. Me pensé El patio de la hacienda se había convertido en un matadero bañado por la luz naranja del arsenal que aún ardía. Cuerpos yacían esparcidos como muñecos rotos, algunos inmóviles, otros retorciéndose y gimiendo mientras la vida se escapaba lentamente de sus heridas. El olor a pólvora quemada se mezclaba con el metálico de la sangre fresca, creando un perfume de muerte que se había vuelto extrañamente familiar. Aiyana se movía entre los caídos con la gracia de una bailarina, verificando cada cuerpo y ocasionalmente administrando golpes de gracia a aquellos que aún respiraban. No había misericordia en sus movimientos, solo eficiencia profesional. Yo la seguía, sintiendo como si estuviera en un trance donde la violencia se había convertido en algo casi ceremonial. 15 muertos, anunció después de completar su recuento. Quedan aproximadamente 25, y la mayoría está ahora atrincherada en la casa principal con Sebastián. ¿Cómo procedemos? Pacientemente. Se limpió la sangre salpicada en su rostro con el dorso de su mano. Tienen 2 opciones: salir a enfrentarnos o esperar a que entremos. De cualquier manera, controlaremos el tempo. Como si hubieran escuchado sus palabras, una voz gritó desde la casa principal: «¡Malditos asesinos! ¡Sabemos quiénes son! Entréguense ahora y les daremos una muerte rápida».
Aiyana se rió, un sonido que era genuinamente divertido y completamente sin humor al mismo tiempo. «Sebastián Vázquez», gritó de vuelta, «soy Aiyana de la tribu Mescalero. Vienes a matarme a mi familia y ahora yo vengo a cobrarte cada gota de sangre que me debes». Un silencio tenso llenó el patio. Entonces, otra voz, más joven, probablemente Sebastián mismo, respondió. «Si es venganza lo que quieres, India, entonces ven a tomarla, pero deja al gringo fuera de esto». «El gringo es mío ahora», replicó Aiyana, «y juntos vamos a convertir tu hacienda en tu tumba». Más silencio. Luego, repentinamente, la puerta principal de la casa se abrió y 3 hombres salieron corriendo en direcciones diferentes. Claramente un intento de flanquearnos o escapar. Aiyana disparó al primer hombre sin siquiera apuntar conscientemente. Un tiro instintivo que le atravesó el corazón en plena carrera. Yo me encargué del segundo, sintiendo la satisfacción familiar del impacto y la caída. El tercero logró llegar a la cobertura de un muro de adobe, pero Aiyana ya estaba en movimiento. «Cúbreme», me ordenó corriendo hacia el muro en un patrón zigzagueante que hacía imposible que el hombre escondido pudiera apuntarle efectivamente. Lo que siguió fue una demostración de letalidad que hubiera sido hermosa si no hubiera sido tan brutal. Aiyana saltó sobre el muro como un jaguar, y los sonidos que siguieron, gritos cortados abruptamente, el ruido húmedo de metal cortando carne, me dijeron exactamente cómo había terminado ese encuentro. «¡Sebastián!», gritó desde detrás del muro. «Cada minuto que esperes, mataré a otro de tus hombres de manera más creativa. Sal ahora y al menos te daré una muerte de guerrero. Vete al infierno, India del diablo». «Perfecto». Aiyana regresó corriendo hacia mí, con sangre fresca salpicada en su ropa negra. «Entonces, haremos esto de la manera difícil». Se dirigió hacia uno de los cuerpos cerca de nosotros y comenzó a hacer algo que me hizo retroceder instintivamente. Usando su cuchillo con precisión quirúrgica, comenzó a modificar el cadáver de maneras que claramente estaban diseñadas para impacto psicológico más que por necesidad práctica. «¿Qué estás haciendo?» «Guerra psicológica». Levantó algo que había cortado del cuerpo y lo lanzó hacia la casa principal. «Los hombres pueden enfrentar balas y explosiones, pero cuando ven lo que le hago a sus compañeros muertos, comienzan a pensar que tal vez la rendición no es tan mala idea después de todo». Tenía razón. Dentro de 5 minutos, 2 hombres más habían salido de la casa con las manos levantadas, gritando que se rendían. Aiyana los ejecutó inmediatamente. No había lugar para prisioneros en su versión de justicia. «¿Cuántos crees que quedan?», pregunté. «No muchos, tal vez 10, incluyendo a Sebastián». Sus ojos brillaron en la luz del fuego. «Eduardo, ¿sabes lo que significa esto?» «¿Qué?» «Significa que estamos a punto de ganar. Significa que en 1 hora Sebastián Vázquez estará muerto. Yo tendré mi venganza completa y tendremos información sobre el tesoro más grande de México». Se acercó a mí y puso sus manos ensangrentadas en mi pecho. «Significa que después de esta noche seremos libres para hacer cualquier cosa que queramos, ir a cualquier lugar que elijamos, vivir cualquier vida que podamos imaginar». Me besó entonces y pude saborear la sangre de nuestros enemigos en sus labios. Debería haberme horrorizado, pero en cambio me llenó de una excitación que era tan intensa como cualquier cosa que había experimentado durante nuestro encuentro íntimo en el desierto. «Una cosa más», susurró contra mis labios. «Cuando finalmente entremos a buscar a Sebastián, necesito que me prometas algo». «¿Qué?» «Que no importa lo que veas, no importa lo que tenga que hacer para conseguir la información que necesitamos, no me detendrás». La manera en que lo dijo me hizo saber que lo que estaba planeando para Sebastián Vázquez sería algo que definiría no solo su venganza, sino quiénes éramos como personas. «Te lo prometo», le dije, y supe que acababa de sellar mi transformación completa.
Ya no era capaz de detenerla, ya no quería hacerlo. La puerta principal de la casa de Sebastián Vázquez se astilló bajo nuestras hachas después de 20 minutos de asalto sistemático. Los últimos defensores habían agotado sus municiones tratando de mantenernos fuera, y ahora el silencio desde el interior era más ominoso que todos los gritos de guerra que habían llenado la noche. Entramos en un corredor amplio, decorado con tapices y muebles que representaban más riqueza de la que yo había visto en toda mi vida. Pero todo estaba salpicado de sangre y marcado por balas. La evidencia de nuestra guerra había penetrado hasta los rincones más opulentos de la hacienda. «Huele a miedo», murmuró Aiyana, inhalando profundamente. «Y a algo más». «¿Qué?» «Traición». Avanzamos cuidadosamente por el corredor, verificando cada habitación. En la primera encontramos a 3 hombres muertos que claramente se habían matado entre ellos, sus propias pistolas en sus manos, heridas de disparos a quemarropa. En la segunda, 2 cuerpos más, pero estos habían sido ejecutados desde atrás. «Sebastián está eliminando testigos», observé, «o conservando municiones». Aiyana examinó las heridas. «De cualquier manera está desesperado». Los hombres desesperados cometen errores. La casa era más grande de lo que había aparentado desde afuera. Habitación tras habitación de lujo decadente que contrastaba grotescamente con la pobreza que había visto en el territorio circundante. Sebastián Vázquez había estado viviendo como un rey pequeño, mientras familias enteras luchaban por sobrevivir en la frontera. Finalmente, llegamos a una puerta masiva de madera tallada al final del corredor principal. Era la única puerta que permanecía cerrada, y luz filtrada por debajo indicaba que alguien estaba despierto adentro. «Su oficina privada», susurró Aiyana. «Ahí es donde guarda los documentos importantes, el dinero, y probablemente donde está esperándonos con su última defensa». «¿Entramos directamente?» «No. Primero le damos una oportunidad de rendirse apropiadamente». Su sonrisa era predatoria. «Quiero que sepa exactamente quién lo mató y por qué». Se acercó a la puerta y habló con una voz que llevaba todo el peso de su sed de venganza. «Sebastián Vázquez, soy Aiyana, hija de Nahale, esposa de Kichi, madre de los niños que tus hombres asesinaron. Abre esta puerta y enfrenta tu juicio. Vete al infierno, bruja». «Ya he estado en el infierno, Sebastián. Fue el día que encontré a mi familia masacrada por tu codicia. Ahora vengo a llevarte conmigo». Un disparo atravesó la puerta, faltando por centímetros a la cabeza de Aiyana. Ella se rió con genuino deleite. «Perfecto. Eso significa que está asustado y desperdiciando balas». Se volteó hacia mí. «Eduardo, cuando derribemos esta puerta, él va a estar esperando directamente detrás de ella. Entra abajo y hacia la izquierda. Yo voy arriba y a la derecha. Y si hay trampas, entonces moriremos juntos haciendo lo que elegimos hacer». Me tocó el rostro con una ternura que contrastaba completamente con la violencia que había mostrado toda la noche. «¿Hay algún otro lugar donde preferirías morir?» Tenía razón. Durante 28 años había existido sin realmente vivir. En una semana con Aiyana había experimentado más vida real, amor, ira, propósito, poder, que en toda mi existencia anterior. «Ninguno», respondí. Derribamos la puerta con 2 patadas coordinadas. Sebastián Vázquez estaba exactamente donde Aiyana había predicho, directamente detrás de la entrada, apuntando con una pistola hacia donde esperaba que apareciéramos. Pero nuestras trayectorias separadas lo confundieron por el segundo crucial que necesitábamos. Mi primer disparo le atravesó el hombro, haciéndolo girar. El disparo de Aiyana le destrozó la muñeca, haciendo que soltara su arma. Para cuando se recuperó lo suficiente para entender lo que había pasado, yo tenía mi pistola apuntando a su corazón, y ella tenía su cuchillo en su garganta. Sebastián Vázquez era más joven de lo que había esperado, probablemente 30 años,
guapo de manera convencional, vestido con ropas que costaban más que todo lo que yo había poseído en mi vida. Pero sus ojos tenían la crueldad casual que viene de una vida entera de poder sin consecuencias. Entonces, jadeó, mirando alternativamente a Ayanna y a mí. ¿Van a matarme ahora? Oh, no, respondió Ayanna, su voz suave como terciopelo negro. Primero vas a contarme exactamente dónde encontraste información sobre el collar de mi familia. Luego vas a revelarme todos los detalles sobre el tesoro de Moctezuma que crees que puedes reclamar. Y finalmente vas a suplicarme perdón por cada vida que destruiste por tu codicia. Y después me matarás de todas maneras. Sí, pero la manera en que mueras depende completamente de qué tan cooperativo seas en los próximos minutos. Sebastián miró alrededor de su oficina lujosa. Las paredes cubiertas de mapas, los estantes llenos de documentos, el escritorio masivo donde claramente había planeado estrategias que habían resultado en la muerte de familias inocentes. Finalmente, su mirada regresó a nosotros. «Está bien», dijo. «Te diré todo lo que sé, pero a cambio quiero una muerte rápida». Ayanna consideró su oferta por un momento que se sintió eterno. «Acepto», mintió. Y yo supe que estábamos a punto de presenciar el final más brutal de una venganza que había comenzado semanas atrás con el asesinato de una familia inocente y que terminaría con la revelación del secreto más grande de México.